Creo que ha habido una descoordinación, no sé, la verdad la clase iba a empezar 2:15, pero bueno, en fin, ya estamos acá, no vamos a hacer tanto alboroto por eso. Este, la idea es en esta charla hablar sobre una patología algo frecuente, en realidad lo van a ver probablemente en el SERUM, que es donde están obligados a trabajar si quieren ser parte del sistema, ¿no? Como médicos, o sea, si van a trabajar acá, van a tener que hacer su serum, pero si no, van a tener que, si se quieren ir al extranjero a trabajar, no están obligados, ¿no? Bueno, vamos a hablar de fiebre reumática, ¿sí? Es un tema sencillo, corto, sin mucha complejidad realmente. La idea es que darles conceptos clave para que puedan tener en cuenta esta patología, sobre todo las complicaciones, que es algo que se debe de evitar, ¿no? Fiebre reumática. Yo soy Jefferson Cortelesi, cardiólogo del Hospital Revaliati, y bueno, estamos rotando con los chicos que están por ahí. Eh, y bueno, nada, darles la bienvenida a este nuevo ciclo académico, a todos. Espero que sea de mucho provecho académico para ustedes. Bien, no voy a dar más preámbulos, empezamos. Las preguntas las pueden hacer al final de la clase o pueden interrumpir si gustan, no tengo mayor problema. Bien, como dice ahí, la fiebre reumática es una enfermedad que afecta a muchos órganos y es causada por una reacción autoinmunitaria. Al decir una reacción autoinmunitaria, hago referencia a que el cuerpo propio se ataca y está causada pues por unos gérmenes que llevan el nombre de estreptococo del grupo A. Es una enfermedad bastante frecuente en países en vías de desarrollo. Provoca muchas muertes, sobre todo en personas jóvenes, aproximadamente 250.000 muertes por año en todo el mundo. Y después de tener fiebre reumática, la complicación más común es la enfermedad cardíaca reumática, que es, como les digo, es la complicación o es la secuela de la fiebre reumática. La fiebre reumática tiene un pico de incidencia entre los 5 y los 15 años. O sea, es una enfermedad de gente bastante joven, la fiebre reumática. Entre 5 y los 15 años es el pico de incidencia donde vamos a ver fiebre reumática. Por ende, eso pues ustedes lo van a ver en el Serumba, probablemente se topen en algún momento con este tipo de patología, ¿no? ¿Por qué? Porque somos un país en vías de desarrollo, donde la prevalencia es alta, nuestro sistema sanitario es malo y hay condiciones de hacinamiento, pobre acceso a los sistemas de salud, y en algún momento se van a tocar con esto. Pueden haber recurrencias, que también se da pues ya a una edad mayor, adolescentes, adultos jóvenes, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza esto? Esto empieza cuando nosotros nos exponemos a los estreptococos del grupo A. Cuando estamos expuestos a estos estreptococos, perdón, se produce, suele producir usualmente una infección de la vía respiratoria alta, una faringitis estreptocócica. Y esto se va a ver favorecido porque hay hacinamiento, hay pobreza, en la vida rural pues no hay acceso a la salud fácilmente, eh, y cuando los estreptococos invaden nuestra vía respiratoria superior, la infectan, muchos de esas personas no tienen un tratamiento, ni un diagnóstico, ni un tratamiento adecuado, ¿no? Y hay cierta, no todas las personas que tienen una faringitis por estreptococo desarrollan fiebre reumática, no todas. Tiene que haber susceptibilidad hereditaria. Al haber susceptibilidad hereditaria,
una persona que tiene faringitis por estreptococos del grupo A desarrolla fiebre reumática. Y la desarrolla no en el momento, sino 2 a 3 semanas después de una faringitis, desarrollan fiebre reumática. Esta fiebre reumática, a la larga, pasado muchos años, se complica con la cardiopatía reumática, que es lo que vamos a ir viendo. Y la cardiopatía reumática pues produce insuficiencia cardíaca, daño valvular. Los pacientes tienen que ser, en la mayoría de las veces, intervenidos quirúrgicamente para resolver la secuela que deja la fiebre reumática. Entonces, más o menos esa es la historia natural de cómo una exposición a estreptococos produce una faringitis. Semanas después, cuando hay susceptibilidad genética o hereditaria, se produce la fiebre reumática y años después, esta complicación que es la cardiopatía reumática es la que termina siendo el desenlace que muchas veces lleva a problemas serios a nivel cardíaco que terminan muchas veces en cirugía o en muerte de los pacientes, ¿no? Bien, todos sabemos que el estímulo angiogénico de la fiebre reumática está representado por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Estos estreptococos, como ustedes ya los conocen, van a tener un componente que va a generar una reacción cruzada con nuestro propio organismo. La fiebre reumática no aparece en infecciones causadas por otras cepas de estreptococos en sitios distintos, como la piel. La fiebre reumática se desarrolla solo por faringitis estreptocócica. Cuando tenemos un cuadro de faringitis, es ahí donde tenemos riesgo de desarrollar fiebre reumática, ¿sí? Entonces, ese componente principal, que es el que produce la reacción cruzada, es la proteína M. Y esa proteína M está expuesta en la superficie de los estreptococos, como se puede ver en la figura, ¿sí? Entonces, ese va a ser el principal estímulo angiogénico para el desarrollo de la enfermedad. Veamos este gráfico. Tenemos el epitelio de la orofaringe y cuando se expone a los estreptococos, estos estreptococos obviamente van a invadir a las células, ¿no? Van a invadir las células, las van a infectar y pues una vez que eso ocurre se va a activar el sistema inmunológico, ¿no? Salen los primeros soldados a defendernos, que son los macrófagos, los monocitos macrófagos. Estos van a fagocitar a los estreptococos, los van a digerir y van a presentar los antígenos a los linfocitos, ¿no? Los linfocitos T, los linfocitos B. Finalmente se van a producir anticuerpos que van a combatir a los estreptococos. Estos anticuerpos contra los estreptococos, en personas que tienen susceptibilidad hereditaria, produce una reacción cruzada. Reaccionan con el endotelio cardíaco. Y pues se produce a ese nivel un proceso inflamatorio, liberando todas las citoquinas inflamatorias que conocemos, ¿no? Entonces inflama el endotelio cardíaco y se produce pues una reacción inflamatoria autoinmunitaria por nuestros propios anticuerpos creados para combatir el estreptococo piógeno. Entonces, eso es lo que se crea. Ahora, ¿qué hallazgos anatomopatológicos encontramos en la fiebre reumática? Lesiones inflamatorias focales, muy diseminadas, difusas, ¿no? Son características en el corazón los cuerpos de Aschoff. ¿Qué son los cuerpos de Aschoff? Son focos de degeneración fibrinoide rodeados de linfocitos, ¿no? Esos son los famosos cuerpos de Aschoff. Son las lesiones anatomopatológicas características
de la fiebre reumática. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Como su nombre lo dice, fiebre reumática, el principal síntoma va a ser la fiebre, ¿no? La fiebre, vista en más del 90% de los casos, suele ser una fiebre que bordea los 38 grados centígrados, no es tan alta. Y algo que deben de recordar es que estas manifestaciones clínicas se van a presentar 2 a 3 semanas después de la infección estreptocócica. 2 a 3 semanas después, no es inmediato. Te da la faringitis y 2 a 3 semanas después, en aquellas personas que tienen susceptibilidad, desarrollan síntomas de fiebre reumática. ¿Por qué 2 a 3 semanas después? Porque es el tiempo que usualmente demora en formarse los anticuerpos. Los anticuerpos no se forman de un día a otro, ¿no? Es todo un proceso que demora usualmente 2 semanas. Entonces, en ese tiempo uno empieza a desarrollar los síntomas. Fiebre, también existen manifestaciones articulares, que es muy frecuente verlo, como cuáles, poliartritis, una poliartritis migratoria, que va cambiando de articulación, generalmente en articulaciones grandes, y que se autolimitan al cabo de 4 semanas como máximo. También existe la carditis, que es la inflamación pues del endotelio cardíaco, ¿no? Pero no solamente es del endotelio, sino puede haber manifestaciones que abarquen más tejido. Puede haber una pancarditis, es decir, que compromete el pericardio, el miocardio y el endocardio, ¿no? Lo característico es que afecte el endocardio valvular, generando una valvulitis, una inflamación del endotelio valvular. Al inflamar el endotelio valvular, pues eso genera regurgitación valvular. La válvula no se cierra bien, no coapta bien los velos y genera regurgitación. Usualmente es leve a moderada esa regurgitación. Sin embargo, puede haber una afectación severa hasta en un 20%, el cual lleva a un cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Esta carditis es diagnosticado clínicamente en el 50-70% y puede ser subclínico hasta en un 20%. La válvula mitral es la válvula más afectada, seguida de la válvula aórtica. Otras manifestaciones, la corea, por ejemplo. La corea son movimientos involuntarios que los pacientes presentan. No es tan frecuente, 15%, más visto en mujeres, y pues aparece tras un largo periodo de latencia, ¿no? Hasta 6 meses. Son movimientos espasmódicos tipo baile, ¿no? Como si la persona estaría bailando. Describen así los textos. También existen manifestaciones cutáneas como los nódulos subcutáneos, que es ya menos frecuente. Son nódulos pequeños, menor de 2 centímetros, firmes, no duelen y aparecen en superficies extensoras de articulaciones. El eritema marginado también es menor del 5%, es un eritema en forma de anillo que aparece en dorso, brazos, piernas, no duelen, tampoco pica. Entonces estas son las manifestaciones de la fiebre reumática, ¿sí? Y ojo, lo que está acá en rojo, ojo con eso. Hasta un 60% de los pacientes con fiebre reumática evolucionan a cardiopatía reumática. Estos síntomas de fiebre reumática usualmente se autolimitan, suelen pasar solo, pero ¿en qué tiempo? En usualmente 3-4 semanas suele pasar esos síntomas. Una vez que ya se cura, por decirlo así, hasta un 60% de los pacientes que han tenido fiebre reumática van a desarrollar cardiopatía reumática. Van a tener la complicación cardíaca más temida, que es la cardiopatía reumática. ¿Cuánto tiempo después? 15-20 años después desarrollan cardiopatía reumática. Es un proceso larvado, crónico, ¿no? Poco a poco. Entonces, la fiebre reumática pueden encontrar inflamación difusa, los cuerpos de Aschoff, que son
característica anatomopatológica, y pues puede afectar pericardio, miocardio, endocardio, ¿no? Eso es en la fiebre reumática aguda. En la fiebre reumática crónica, en realidad ya no es fiebre reumática crónica, es cardiopatía reumática, que es la secuela, la complicación muchos años después. En esta cardiopatía reumática, lo que se afecta es las válvulas. La válvula mitral sobre todo, 50-60%, la válvula mitral y aórtica, ambas, 20%, y ya con menos frecuencia las válvulas del lado derecho, ¿no? Válvula tricúspide, 10%, pero no sola, ¿no? O sea, válvula tricúspide se afecta siempre asociado a la válvula mitral o a la válvula aórtica. Y la válvula pulmonaria, pues es raramente afectada, ¿no? Entonces, en la fase crónica de la enfermedad, en la secuela de la fiebre reumática, vemos cómo la válvula mitral se afecta, ya eso se llama cardiopatía reumática. ¿Qué pasa con la válvula mitral? Va a haber un engrosamiento de las válvulas, se van a fusionar las comisuras, miren acá como los velos se han engrosado, los velos deberían ser como un papel, ¿no? Como una hoja de papel bond, delgaditos, finos, pero acá se engruesan, se fusionan las comisuras. Esta es la válvula mitral, por ejemplo, miren cómo se ha engrosado, se han fusionado las comisuras y las cuerdas tendinosas se han acortado y se han engrosado. Eso hace que la válvula mitral pues se estenose, ¿no? Sufra una estenosis. Y eso es lo más frecuente ver, estenosis mitral por cardiopatía reumática, ¿no? Entonces, eso ya es la fase crónica, la que vemos muchos años después. El diagnóstico estamos hablando de la fiebre reumática. El diagnóstico de fiebre reumática, en realidad no existe una prueba definitiva, debe basarse en las manifestaciones clínicas típicas que hemos visto, fiebre, dolor articular, manifestaciones cutáneas, la corea, si es que lo vemos. Se basa en eso, en las manifestaciones clínicas junto con datos de una infección previa por estreptococo. O sea, debemos de tratar de identificar que haya tenido una infección por estreptococo, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Evidenciando la infección. Evidenciamos la infección por estreptococos pidiéndole un cultivo o de frotis faríngeo, ¿no? Tenemos un frotis de la faringe y cultivamos. O en todo caso, pidiéndole pruebas serológicas que van a detectar los anticuerpos. El anticuerpo antiestreptolicina o el anticuerpo anti-DNASB, ¿no? Son anticuerpos que se pueden dosar para detectar la presencia del germen, ¿no? De la infección previa. Ahora, esto pocas veces lo vamos a tener, pocas veces lo vamos a tener. Si esta es una enfermedad que se da mayormente en gente de bajos recursos, en poblaciones rurales, con hacinamiento, pues no va a haber, no vamos a tener a disposición estos exámenes. Entonces de ahí nace la premisa que les voy a mencionar más adelante, ¿ya? Entonces los criterios de Jones se modificaron en el año 2015 y estos criterios de Jones pues se van a agrupar en población de bajo riesgo. La población de bajo riesgo son los países desarrollados, mientras que la población de riesgo alto son los países en vías de desarrollo. Entonces, los criterios de Jones, como nosotros pertenecemos a una población de riesgo alto, porque somos un país que no tiene un buen sistema sanitario, tenemos bastante pobreza, hacinamiento, zonas rurales, etcétera, nosotros pertenecemos acá. Entonces, en esta población de riesgo moderado alto en la cual nosotros estamos, los criterios mayores son estos: carditis, ya sea clínica o subclínica, artritis,
monoartritis, poliartritis, poliartralgia, etcétera. Corea, eritema marginado y nódulos subcutáneos. Todo lo que hemos visto, ¿no? Son criterios mayores. Y criterios menores, monoartralgia, fiebre, reactantes de fase aguda incrementados, como proteína C reactiva o eh, velocidad de sedimentación globular, o ambos, o un intervalo PR prolongado, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo hacemos con dos criterios mayores, o un mayor y dos menores. Dos mayores o un mayor y dos menores, ¿no? Con eso hacemos el criterio de fiebre reumática, ¿sí? Fiebre reumática. Entonces, por ejemplo, si un paciente viene con fiebre, fiebre, poliartritis, le duele la rodilla, le duele el codo, le duele la cadera, tiene fiebre, ahí sería un criterio mayor y un criterio menor. Y si a eso le sumo de repente que el paciente, no sé, tiene eritema marginado o nódulos subcutáneos, ya pues suficiente para hacer el diagnóstico, ¿no? O si le escucho el corazón y tiene un soplito, también es diagnóstico. Entonces hay que tratar de reunir estos criterios, ¿sí? Porque eso es lo que es lo que vamos a tener para poder hacer el diagnóstico. Obviamente existen diagnósticos diferenciales que debe siempre de plantearse ante un cuadro de dolor articular y fiebre, por ejemplo, ¿no? Si viene con dolor articular y fiebre, pensaremos que es una artritis, de repente una artritis séptica. Es un diagnóstico diferencial, ¿no? Podría ser gota también, una artritis idiopática juvenil, etcétera. Pero ya es es menos frecuente pensar en eso, ¿no? La artritis séptica sí podría ser, sobre todo si ha tenido antecedente de algún golpe, alguna lesión en la articulación y posteriormente aparece dolor, fiebre, limitación funcional, podríamos estar frente a una artritis séptica. Pero siempre, como les digo, hay que indagar, ¿no? Hay que indagar. Si el paciente viene con fiebre, dolor poliarticular o dolor articular, tengo la obligación de preguntarle si hace 12 o 3 semanas antes ha estado con un cuadro faríngeo. De repente ha tenido faringitis hace 2, 3 semanas. Le preguntas y te dice, sí, doctor, que hace 2 semanas recuerdo que tenía dolor de garganta, no podía comer, me dolía mucho, hice fiebre, pero se pasó solo. Y ahora tengo el dolor articular, tengo fiebre, ¿no? Entonces hay que hacer esa asociación. Hay que hacer esa asociación, porque recuérdense que la fiebre reumática, ¿de dónde viene? De una faringitis estreptocócica. 2 a 3 semanas después. Ojo con eso. Y bueno, para el tratamiento, acá sí, en realidad, tenemos que saber actuar. Se va a basar en tres objetivos. El objetivo principal es erradicar la infección por el estreptococo. ¿Cómo vamos a erradicar la infección? Con antibióticos. En segundo lugar, tengo que aliviarle los síntomas porque tiene fiebre, tiene dolor, ¿no? Tengo que aliviarle eso. Y en tercer lugar, tenemos que tratar de reducir la probabilidad de que haga cardiopatía reumática. Hay que disminuir esa probabilidad porque recuérdate de que 6 de cada 10 pacientes que tienen fiebre reumática, 6 de cada 10 van a desarrollar cardiopatía reumática. Es una proporción bastante alta. Entonces, en el tratamiento también podemos de alguna manera intervenir para que ese porcentaje se reduzca. ¿Cómo erradicamos la infección? Dándole antibióticos. ¿Qué antibiótico? Elección penicilina a esta dosis, amoxicilina a esta dosis, por 10 días, vía oral, o una sola dosis de penicilina G benzatínica, 1,2 millones de unidades, intramuscular. Y si pesa menos de 27 kilos, la mitad, 600.000 unidades, dosis única. ¿Es alérgico a la penicilina?
macrólidos, eritro o acitro. De esa manera, erradicamos la infección. ¿Cómo alivio los síntomas? AINES. No hay nada mejor que los AINES para aliviar fiebre, dolor, inflamación. ¿Qué AINES? Ácido acetil salicílico. La aspirina, ¿no? Nombre comercial, aspirina. A esta dosis, dividido 4 a 5 veces al día, ¿no? Son dosis altas de aspirina, pero necesario pues para poder calmar todo el proceso inflamatorio, ¿no? Opciones, naproxeno, a esa dosis, solamente 2 tomas. ¿Por cuánto tiempo? Usualmente 1 a 4 semanas, es variable, ¿no? Es variable, pero como les dije, la mayoría de los síntomas de fiebre reumática se van a limitar a las 4 semanas, como también puede prolongarse, ¿no? Entonces ese tiempo, ese periodo de tiempo es usualmente el que damos el antiinflamatorio. ¿Y cómo reduzco la progresión de la enfermedad hacia cardiopatía reumática? Acá hay datos controvertidos. Los corticoides tienen estudios a favor, algunos tienen estudios en contra. Es controvertido usar corticoides. No hay estudios a gran escala. Los estudios que se tienen son estudios pequeños, donde hay algunos a favor y hay algunos en contra. Por ende, no está recomendado usarlo de forma rutinaria. Lo que sí está demostrado es que los AINES que usamos para aliviar los síntomas tienen cierto efecto para reducir la progresión a cardiopatía reumática. Pero son estudios pequeños, no hay estudios a gran escala. ¿Por qué no hay estudios a gran escala? Porque la mayoría de estudios vienen de fuera, Europa, Norteamérica, y en esos países casi no hay fiebre reumática. Por eso es que no hay tanta información al respecto. Pero hay que darle AINES, ¿sí? Entonces, como lo que se plantea es que esta fiebre reumática es un proceso inflamatorio crónico que se asienta sobre todo sobre el endotelio valvular mitral aórtico. Ese proceso inflamatorio crónico es el que termina pues afectando la válvula mitral con el paso de los años. Entonces, dar terapia antiinflamatoria reduce de alguna manera que ese proceso inflamatorio se cronifique, ¿no? Y de alguna manera puede reducir la progresión hacia cardiopatía reumática. Hay que hacer prevención, ya, y a eso es a lo que se debe apuntar. La prevención primaria comprende en eliminar los principales factores de riesgo para la infección por estreptococos, como cuál hacinamiento, infraestructura inadecuada, poca higiene, eliminar eso, pero eso no es mucha labor nuestra, sino es más labor, son políticas de Estado, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es dar un tratamiento completo y oportuno a una infección por estreptococos del grupo A. ¿Con qué? Con penicilina. Si el tratamiento con penicilina se instituye dentro de los primeros 9 días de iniciada la odinofagia, se previene la mayoría de los casos de fiebre, de fiebre reumática. ¿De acuerdo? Porque recuérdense que la fiebre reumática viene de una faringitis no diagnosticada o maltratada en personas susceptibles. Entonces, ¿cómo voy a hacer prevención primaria? Dándole antibiótico a esa faringitis. Un tratamiento completo y oportuno. Y si yo instituyo el antibiótico dentro de los primeros 9 días, prevengo la mayoría de los casos. ¿De acuerdo? Por ende, en lugares con alta prevalencia, como el Perú, la fiebre reumática y la enfermedad cardíaca reumática, donde no se disponga de diagnóstico microbiológico de faringitis, que es lo que les dije hace un momento, nosotros no vamos a
a decirle al paciente, oye, tómese su antiestreptolicina O, hágase su anti-DNA, ¿no? No lo va a poder hacer. O tómese un cultivo de faringe, de frotis faringe, tampoco lo va a hacer. Si estás en el serum, alejado de la civilización, no va a haber posibilidad de hacer eso. Entonces, la directriz del Ministerio de Salud dice de que a todo paciente con faringitis, especialmente niños entre 5 y 15 años, deben ser tratados con penicilina. Eso es una forma efectiva de disminuir la fiebre reumática y por ende la cardiopatía reumática. La prevención secundaria, quiere decir, si ya le dio fiebre reumática, ¿cómo hago para que no le dé otro? Porque si has tenido un episodio de fiebre reumática, puedes tener otro. Y si tienes 2 veces fiebre reumática, el riesgo de que hagas cardiopatía reumática ya no es 60%, va a ser cercana al 90%. Entonces, hay que hacer prevención secundaria. Y en esta tablita lo resume bien. Fiebre reumática, aquellos que han tenido fiebre reumática sin carditis, hay que dar profilaxis antibiótica durante 5 años después del último episodio o hasta los 21 años, lo que sea más prolongado. Si ha tenido fiebre reumática con carditis, pero sin valvulopatía residual, 10 años de profilaxis o hasta los 21 años, lo que sea más prolongado. Y si ha tenido fiebre reumática con valvulopatía persistente, evidente en una ecocardiografía, por ejemplo, hay que dar antibiótica durante 10 años, ulteriores al último evento o hasta los 40 años, lo que sea más prolongado. ¿Tanto tiempo? Sí, así es. La profilaxis secundaria es por mucho tiempo. Son años y años de recibir antibióticos. ¿Cómo se hace la prevención secundaria? Con penicilina. Lo más eficaz es dar penicilina intramuscular 1 vez al mes por muchos años, ¿no? Como especifica el cuadro. Si es que es alérgico, macrólidos. Si es que no quiere inyectarse penicilina cada mes, oral, pero es menos efectivo la vía oral. Entonces, de esa manera vamos a prevenir que haga un nuevo episodio de fiebre reumática. ¿Ya? Bien, creo que eso es todo. Sí, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Bien, ¿todo claro? ¿No hay preguntas? Es un tema sencillo en realidad, ¿no? No habría tanto debate acá. Pero sí tengan en cuenta lo que se señaló porque